A continuación presentaré al maestro Víctor Emilio Corzo Aceves. Él es doctor, es diplomático de carrera dentro del Servicio Exterior Mexicano y experto en Derecho Internacional. Actualmente es director de Derecho Internacional Privado de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefe de la delegación mexicana dentro de los diferentes grupos de trabajo de la Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones Unidas y la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Asimismo, él es experto mexicano designado para participar en los esfuerzos de reactivación del estudio del derecho internacional privado ante la Organización de Estados Americanos y consultor experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas. Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Marista, maestro en Derecho Internacional y comparado por la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Marista y doctorante en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido cónsul de Protección y Asuntos Legales de los Consulados Generales de México en San Antonio, Texas y San Diego, California. Y dentro de esta última representación consular, también fungió como como cónsul adscrito. Se ha desempeñado en diferentes puestos dentro del Gobierno de México, entre los que destacan director de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuraduría General de la República y asesor legal del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Colaboró en la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos, inicialmente en la sección de asesoría legal de la Fiscalía, posteriormente en el equipo legal del juez Neori Slay y finalmente como en la presidencia, en la vicepresidencia de la Corte, con la juez Elizabeth Odio Benito. También colaboró dentro del despacho Arnold Golden Gregory, LLP, en Atlanta, Georgia, y auxilió al delegado de los Estados Unidos para la Comisión Especial de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Ha sido profesor de Derecho Internacional en los programas de posgrado y doctorado de la Universidad Marista, de la Universidad de Anáhuac y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran la aplicación de Derecho Internacional en México, una visión crítica, libro coeditado por el Instituto Mateo Romeros y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y las secciones de Derecho en el Mundo, en la revista El Mundo y el Abogado, y la visión global de la revista Mensual Abogacía, su canal de YouTube y el podcast ABC del Derecho Internacional. Agradecemos la presencia del maestro Víctor. Así le comento que tiene hasta 30 minutos para dar su ponencia con el tema con el papel de México ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Le cedo el uso de la voz, estimado doctor. Muchísimas gracias, doctor Velasco, por la presentación. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. De igual manera, aprovecho para agradecerle a Marta Álvarez por el esfuerzo en la organización en esta tercera edición del Día del UNCITRAL en América Latina. Bueno, justamente el día de hoy me toca hablar sobre cuál ha sido el rol de México dentro de esta comisión dentro de las Naciones Unidas, y aquí se vuelve un poco muy interesante entender, justamente ahondando y elaborando un poco sobre lo que ya se comentó hace unos momentos, justamente entender esto desde una visión estructural para poder identificar cómo los esfuerzos del gobierno de México pues buscan tener una transversalidad justamente temática en la cual hoy en día no solamente los temas a discutir se van a estar platicando dentro de los diferentes grupos de trabajo de la Comisión de Derecho Mercantil de Naciones Unidas, sino a lo largo de todas las organizaciones hermanas que la misma va a tener. Pero bueno, dejo esto por un momento para poder entrar ya de fondo en lo que sería el rol de México dentro de la UNCITRAL. Y aquí es muy interesante analizar que, bueno, hay que reconocer que históricamente la UNCITRAL va a ser uno de los dos organismos legislativos que va a tener las Naciones Unidas, a diferencia de lo que muchas personas pudieran esbozar como un esfuerzo de una analogía con las estructuras domésticas, donde a lo mejor la Asamblea General funja como un Congreso Mundial, pues tenemos que esto no va a ser así. Sin embargo, sí hay dos instituciones muy concretas dentro de la estructura de Naciones Unidas que sí van a tener este rol.
Primero, tenemos la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, la cual va a depender de la sexta comisión, y justamente esta tiene la tarea del desarrollo progresivo del derecho internacional general y su codificación. Y justamente al identificar que había diversos obstáculos al comercio internacional, es justamente cuando la Asamblea General, a través de una de sus resoluciones en 1966, en la década de los 60 del siglo pasado, identifica esta necesidad de unificar las normas a nivel mundial sobre el derecho mercantil internacional. Justamente ya teniendo esto en el ámbito histórico, el gobierno de México, México en sí como ente soberano, ha tenido una participación ininterrumpida básicamente desde la década de los 60 del siglo pasado hasta el día de hoy, donde solamente tenemos un periodo de 3 años, en 1980 a 1983, donde literalmente no estuvimos representados dentro de la Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones Unidas. Aquí, para que uno pueda vislumbrar cómo ha sido un esfuerzo permanente y activo el que tiene México respecto a la codificación y el avance progresivo del derecho mercantil internacional, es de destacar que no todos los miembros de Naciones Unidas van a estar participando de forma activa dentro del UNCITRAL, sino que este organismo solamente, al día de hoy, va a tener una capacidad para que 70 países participen de distintas regiones de la membresía de las Naciones Unidas, de este universo de 193 estados que conforman la organización. Entonces México, en la configuración actual, tenemos que están distribuidos estos 70 lugares, 23% para aquellos países de Europa Occidental, incluyendo Estados Unidos, Australia, Canadá. Tenemos otro 23% para lo que sería África, 23% restante para lo que sería Asia, 17% para América Latina y el Caribe y el 14% para Europa del Este. Entonces, a partir de esa distribución geográfica, pues el gobierno de México siempre ha tenido el ímpetu de estar participando de forma activa y de manera interrumpida, y gracias a lo que sería la venia de la comunidad internacional de la membresía de Naciones Unidas, hemos logrado tener esta permanencia permanente en la cual les he comentado que justamente es muy difícil de alcanzar porque los estados participan o son electos para periodos de 6 años, los cuales van a ir alternando cada 3 años para lograr la continuidad dentro de las discusiones de la UNCITRAL. Aquí, tomando un paso para atrás, es muy interesante el entender qué tipo de discusiones tenemos dentro de la comisión. A diferencia de otros organismos principales de las Naciones Unidas, las discusiones que tenemos dentro de la Comisión de Derecho Mercantil van a ser de carácter técnico-jurídico. Esto porque es muy importante destacarlo. Esto es muy importante porque justamente evita que haya la contaminación de ponderaciones de política exterior, de política interna, que los estados puedan avanzar y que puedan interrumpir el flujo ordinario que tenemos dentro de las discusiones. De esta manera, el gobierno de México, aun cuando tiene una participación activa, aun cuando llevamos este tema dentro de la Cancillería, en la consultoría jurídica, en la Dirección de Derecho Internacional Privado, es muy importante destacar que justamente el gobierno de México, que ha sido un modelo a replicar dentro de la comunidad internacional, especialmente dentro de la región de los países latinoamericanos, la participación activa que tenemos, más allá de ir con los funcionarios de la Cancillería, más allá de ir con nuestros representantes permanentes que tenemos en nuestra delegación mexicana ante Naciones Unidas, pues justamente lo que nos esforzamos por tener son expertos en los diversos temas que estamos participando, que estamos discutiendo, y cuando estamos hablando de expertos, son jueces, son practicantes, aquellas personas que en el día a día identifican la problemática que se puede presentar por la divergencia de opiniones y por la convivencia artificial que tenemos de familias jurídicas, de sistemas legales a nivel internacional. De esta manera, al poseer este carácter técnico jurídico
ya del practicante, podemos tener una participación muy destacable dentro del seno de la UNCITRAL y justamente bajo esta óptica de que sean los expertos los que discutan este tema y no los diplomáticos o los burócratas dentro del gobierno, pues esto permite abrir una gama y hace que reconozcan la participación del Estado mexicano como justamente aquel actor dentro de la comunidad internacional que facilita, que tiende puentes en la interlocución entre las diferentes familias jurídicas a nivel mundial. Entonces, gracias a esta visión, gracias a esta mecánica que ya se ha institucionalizado al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, justamente con la configuración del comité de asesores externos, en las cuales son personas que tienen una designación honoraria por parte del canciller, justamente este nombramiento de perfiles específicos con cierto expertise van a ayudar a que tengamos esta discusión que ayuda en demasía a que vayan avanzándose estos temas técnicos jurídicos. De igual manera, la UNCITRAL, al distinguir y al reconocer que es necesario simplemente discusiones técnico-jurídicas, básicamente lo que hace es quitarle este velo que muchas veces entorpece las discusiones en otros foros como en la Asamblea General, como en el Consejo de Seguridad, donde propiamente tenemos posicionamientos políticos. Entonces, aquí literalmente nos enfocamos justamente en aquellas normas que vayan a permitir, que vayan a tener un impacto en los individuos, en las familias, en las empresas y en el mejorar el comercio internacional de forma general. De esta manera, bueno, pues tenemos que una de las metas de lo que sería la UNCITRAL, de la participación del Gobierno de México, es identificar estas temáticas y aquí también ahondando un poco en lo que ya se había mencionado anteriormente, de esta dualidad de labores entre lo que sería hard law, los instrumentos vinculantes, los tratados, las convenciones que genera la UNCITRAL y por el otro lado el soft law, las cláusulas modelos, los principios, las recomendaciones, etcétera, pues vamos a ver que justamente la distinción para poder llegar a una determinación sobre cuál se escoge, si lo que sería hard law, la ley dura, o una fuente suave, pues precisamente va a ser del pulso político que uno va identificando dentro de las discusiones para poder determinar si hay el escenario, el apoyo de los estados para poder tener normas vinculantes, lograr la unificación de lo que sería el derecho comercial internacional y en caso de que no se logre tener dicho escenario, pues propiamente buscamos escenarios de armonización a través de esos instrumentos recomendatorios que propiamente tienen este efecto de radiación que nos platicaba hace algunos años el juez Parra Aranguren, pues propiamente en la cual no necesariamente todo tiene que ser de carácter vinculante, sino hay formas alternativas en la cual uno tiene un impacto dentro de los sistemas jurídicos domésticos. Entonces, bueno, viendo y teniendo esta visión, también es muy importante reconocer que la UNCITRAL no está operando de forma aislada. La UNCITRAL no es el único ejercicio desde un aspecto y desde una visión histórica que ha existido con un fin como el que estamos discutiendo, sino justamente hay que remontarnos a lo que sería finales de 1890, cuando propiamente surge la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado como una iniciativa holandesa por parte de Tobias Sasser, y a partir de ahí surge la necesidad de discutir las cuestiones de derecho internacional privado. Sin embargo, aquí se vuelve muy interesante entender las formas divergentes en las cuales se logra captar qué significa el término derecho internacional privado. Aquí, bueno, para los países de la familia del Common Law, esto se reduce simplemente al derecho conflictual. Cuando nos trasladamos a los países de la familia socialistas, pues incluye derecho procesal internacional, y cuando aterrizamos el tema dentro de la región y más para América Latina y el Caribe, pues justamente incorporamos temas sobre la nacionalidad extranjería. Entonces, bueno,
Todo esto pues permite que nosotros poseamos una visión integral y sea un poco más sencillo el identificar cómo la discusión que tienen los países, que tiene México de forma transversal con otros entes soberanos, pues no solamente se encuentra limitado dentro de la UNCITRAL y tampoco como el trabajo de la UNCITRAL no hay que verlo de forma aislada, sino hay que verlo como un todo en el cual se va a complementar y hay una estrecha coordinación con lo que sería la UNIDROIT, con la Conferencia de la Haya e inclusive también tiene mucho que ver con esta reactivación de la discusión que tenemos a nivel regional. Por darles un ejemplo, para cual ustedes puedan ver sobre la temática de alguno de los puntos que se están discutiendo recientemente y justamente Marta profundizará ya sobre los temas más novedosos, pues veíamos que dentro de la Conferencia de la Haya tenemos un proyecto sobre jurisdicción, dentro del cual pues surgía la problemática sobre la venta judicial de buques. Entonces, al considerar que era un tema muy específico para incorporarlo en la convención que codificamos sobre sentencias del 2019 y que justamente ha sido publicitada dentro de la comunidad internacional como ser un símil o tener desde un aspecto funcional los mismos efectos que la convención de Nueva York tuvo cuando lo creó la UNCITRAL hace ya varias décadas en materia arbitral, pues justamente se preguntaba qué pasaba con la venta judicial de buques, si era posible incorporarla dentro de este proyecto de tratado y justamente en esta coordinación institucional que existe, y esta coordinación institucional cabe mencionar que se da porque es un reconocimiento en el sentido de que no es una competencia para ver qué organismo avanza más temas, no es una competencia para tratar de ganarse una medallita en frente de los estados, sino literalmente se reconoce que estructuralmente hablando tenemos recursos limitados tanto en la UNCITRAL, tanto en la UNIDROIT, tanto en la Conferencia de la Haya y es necesario tener una visión integral que permita unir fuerzas y de igual manera reconocer que los países, los delegados que estamos participando en los distintos grupos de trabajo dentro de UNCITRAL, somos los mismos representantes estatales que también participamos en los demás foros. Entonces, no es necesario tener una visión individualista muy parcial desde un aspecto estructural, sino es necesario reconocer que son herramientas que tenemos todos los miembros de la comunidad internacional para avanzar dicho tema. Entonces, bajo esa estrecha coordinación y cooperación que hay de esta estructura a nivel mundial, pues justamente al declinar el incorporar dicha temática dentro de la Conferencia de la Haya, pues la UNCITRAL retoma dicho tema y es justamente parte de la labor que tuvimos durante este periodo y el periodo pasado, en la cual ya se determinaron unas reglas específicas para poder reconocer la validez de la venta judicial de buques, porque es justamente los elementos pragmáticos que tenemos en el día a día los que propiamente nos van a dictar la agenda de los temas que se van a discutir. Entonces, dicho esto, bueno, la participación de México siempre es con la intención de mejorar aún más el marco regulatorio normativo interno. Como se mencionó, existen diferentes instrumentos en los cuales ya somos partes, existen diferentes leyes modelos que han servido como punto de referencia para hacer reformas legislativas al interior de México y todo esto va formando parte de la estructura no solamente nacional, sino también regional dentro del término del TEMEC y lo que era antes el TELECAN. Justamente se mencionaba la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, y justamente como dicho instrumento ya es el marco referencial que tenemos en las compraventas internacionales en la región de América del Norte. De igual manera es de destacar que la labor del UNCITRAL, la labor del Estado mexicano, al tener una representación continua, es favorecer la especialización de las discusiones, porque justamente es de destacar y de reconocer que aun cuando estamos hablando que son temas medulares y de gran importancia, en los cuales se puede llegar a tener un impacto dentro de grandes poblaciones a lo largo del mundo, no todos los países van a tener el interés ni van a tener la expertise de tener una presencia constante en las discusiones dentro de la UNCITRAL.
Dicho esto, bueno, siempre se agradece la participación de expertos porque justamente al no tener siempre la pericia, también es importante reconocer la simetría desde un aspecto evolutivo dentro de la participación de los estados, la capacidad económica que ellos tengan para poder mandar a sus expertos a las discusiones presenciales que tenemos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York o aleatoriamente en Viena después de 6 meses, pues se vuelve muy difícil para algunos países en vías de desarrollo y algunos países que apenas están alcanzando niveles desarrollados o hay diferentes prioridades al interior de cada uno de los gobiernos. De esta forma, pues bueno, sí, es importante que hayan expertos, es importante el interés que el gobierno de México tiene en este rubro y justamente haciendo un puente a lo que comentábamos hace unos momentos y como no ha permeado siempre o la evolución dentro de la psique colectiva de algunos de los principios de política exterior, como uno de los más sonados es el principio de no intervención en los asuntos internos de un tercer estado, muchas veces cuando tenemos que son temas no tan técnicos, puede permear en el ciudadano común la falsa creencia que el gobierno de México está teniendo una injerencia en cuestiones que no serían de su competencia. Entonces, al acotar esto a cuestiones técnico-jurídicas, quitamos esta problemática, estos perjuicios propios que son inherentes como consecuencia de una interpretación errónea de estos principios de política exterior. De esta manera, bueno, es justo decir que el gobierno de México, viendo la integración fáctica que tenemos entre las diferentes estructuras, las diferentes instituciones que operan a nivel mundial y manteniendo y reconociendo cómo cada vez es mucho más común la transpolinización de una organización al trabajo de la otra, cómo cada vez es mucho más difícil mantener a cada una de esas organizaciones como regímenes autocontenidos que no empiecen a discutir temas que pudieran ser competencia de la otra y justamente con esta amalgama de labores, pues propiamente si es necesario mantener una visión global en la cual, siguiendo y elaborando un poco lo que comentaba hace unos momentos, es una visión permanente, un trabajo constante al interior de la UNCITRAL, porque justamente estamos retomando algunos de los trabajos que ya tienen varias décadas, analizándolos bajo la óptica de los desarrollos actuales, justamente para actualizarlos, para dejarlos vigentes todavía aún con las transformaciones que estamos viviendo en este mundo globalizado, en este mundo donde literalmente están borrándose las fronteras nacionales o en este mundo que evidencia cómo los estados como entes soberanos bajo esa idea romántica de hace unos siglos literalmente son incapaces de regular, de controlar aquellas conductas, aquellos actos jurídicos que se celebran en el ciberespacio. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Y justamente esto es muy importante señalar que no se está desarrollando en una laguna legal. Ya tenemos principios, discusiones que fueron desarrolladas dentro del UNCITRAL y justamente hoy en día la labor que tenemos como delegados, la labor que tiene México en esas alianzas que muchas veces hacemos con otros países que tienen una visión semejante a aquella visión que queremos para una temática en particular, pues es propiamente que se complementen esos instrumentos que tenemos. En otras palabras, si bien es cierto, son esfuerzos que han surgido de manera fragmentada, nuestra labor, nuestra intención, nuestra búsqueda constante y permanente es generar de forma estructurada todo esto que surge de forma fragmentada, de manera independiente, en diferentes foros jurídicos, ya que todo va bajo esa misma finalidad. De igual manera, bueno, ya hablando y tratando de cerrar un poco estas breves ideas que me interesaba compartir de ustedes para exaltar la participación que el gobierno de México ha tenido en la UNCITRAL por los últimos 60 años, pues literalmente es también reconocer como si hay una diferencia, aun cuando yo les he mencionado que estas son las organizaciones hermanas, la UNCITRAL, la UNIDROIT y la Conferencia de la Haya, porque justamente también la participación que tiene la comunidad internacional va a ir haciendo que la mentalidad institucional de cada uno de los organismos, aun cuando yo les diga que tenemos una participación constante de diferentes delegados, sí varía. Entonces la membresía tiene una diferente configuración
dependiendo de cada régimen autocontenido que platicamos, y el gobierno de México, en conjugación con algunos otros estados latinoamericanos, tenemos la firme convicción que los valores de la región, especialmente el reconocimiento al bagaje histórico que hemos tenido en la materia de derecho internacional privado, sea reconocido y que la identidad latinoamericana desde una visión legal se encuentre plasmada en estos documentos. No va a ser lo mismo las discusiones que tenemos en la UNCITRAL, este tipo de ejercicios como el día de hoy que nos permiten acercarnos a todos ustedes, el cual lo estamos haciendo dentro de nuestra lengua nativa, el permitir que tengamos las discusiones especializadas en el español, no va a ser lo mismo tener este foro que encontramos en Naciones Unidas en otras organizaciones donde literalmente, al haber sido esfuerzos históricamente europeos, pues literalmente todo se acota al idioma del inglés y del español. Entonces, bueno, todo esto, toda esta visión general, toda la visión integral que les he platicado, desde diferentes ópticas como país latinoamericano, bajo los intereses propios nacionales que tenga México, bajo este paradigma, este rompecabezas que uno tiene que estar ideando para poder ir promoviendo la unificación y la armonización del derecho comercial internacional, pues justamente a través de la Cancillería tenemos la participación de México y es básicamente, grosso modo, un repaso muy prima facie de todo lo que hacemos bajo esta visión mexicana. Muchísimas gracias.